tarjetas muy bajas. Todo por poliomielitis. A mí me quedó, yo roté por hematología, me hablaban eso, pero cuando ya me fui a R3, ya había rotado por hematología, ya había visto a los pacientes, ¿no? Entonces ya me quedó, dije, como experiencia docente sí les voy a contar este caso. Siempre lo cuento porque es para que se acuerden. A ver, dice, el riesgo de muerte por PTI y la incidencia de hemorragia intracerebral, ¿ya? Se puede optar a administrar en forma periódica algunos tratamientos PTI y recién diagnosticado y mayormente para el tratamiento. Aquí te doy esplenectomía. La esplenectomía es la eliminación principal del órgano donde se destruyen las plaquetas, ¿cierto? Secundaria por la eliminación principal del órgano productor de anticuerpos. Aparte que destruye, la forma anticuerpos el vaso, ¿cierto? Entonces, produce normalización de recuentos plaquetarios en un 70-80% de plaquetas. La principal complicación es el riesgo elevado de infecciones de bacterias encapsuladas. ¿Cuáles eran las bacterias encapsuladas? ¿Conversamos? Meningococo, hemófilo de influencia y neumococo. Entonces, el paciente, ¿cuándo haces esplenectomía? Cuando el paciente tú le das un tratamiento y no mejora, o un tratamiento inmunosupresor y no mejoró, entonces tú dices, ¿y quién forma los anticuerpos? Son el vaso. ¿Y quién me produce el vaso? Es el vaso, saco el vaso. Pero cuando tienes un vaso, el paciente lo vacunas con neumococo, meningococo, hemófilo de influencia, mayormente para luchar entre las bacterias encapsuladas. Lo más pequeño es conveniente postergar hasta cumplir 10 años. Antes del procedimiento, el paciente debe recibir por lo menos 2 semanas antes de la vacunación hemófilo de influencia, neumococo, meningococo. ¿Sí? Los agonistas receptores de trombopoietina actúan a nivel de megaerocitos estimulando la síntesis de las plaquetas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del cuadro que estamos viendo acá? Aumenta la producción de plaquetas. ¿Sí? Entonces, el objetivo del tratamiento es alcanzar y mantener en forma sostenida el recuento de plaquetas por encima de 50.000. El porcentaje de respuesta inicial es de aproximadamente 80% y la respuesta sostenida por lo menos del 50%. Estos son los medicamentos. Esto es lo que voy a preguntar. ¿Cuál es la acción de la esplenectomía? ¿Cuál es la acción del receptor de trombopoietina? ¿Avisados? ¿Sí? Porque esto no está en su libro, esto está en Up-to-Date. Por eso los voy a avisar. Esto no está en su libro. Todo esto es Up-to-Date actualizado. Rituximab disminuye el título de anticuerpos por inhibición de la síntesis de estos. ¿Sí? Entonces, inhibición de la producción de anticuerpos. ¿Sí? ¿Se ubica en su cuadro? Esto no está en su libro, esto está en Up-to-Date. Entonces se utiliza 335 miligramos por metro cuadrado por dosis una vez por semana, por 4 semanas, aunque también pueden iniciarse menos dosis. El porcentaje de respuesta favorable está entre 35 y 40%, pero el porcentaje de remisión prolongada a 5 años es del 20%. Estas casos graves obligan a suspender el tratamiento y es del 4% de mejor. Pero lo hemos conversado, tratamientos en niños pueden incidir mayormente en la causa viral. ¿Cuáles causas virales? Pues la remisión espontánea. Parte de lo mismo. Prevención, evitar infecciones. 2. Evitar, en el caso del niño, por ejemplo, mi hijo tiene un pata, y mi hijo es pelotero, ¿no? Mi hijo es bien pelotero, le encanta el fútbol, y tiene su pata pues que toca, ¿no? Pero su hijo, a su amigo le ha descartado trombocitopenia inmune. ¿Tú te imaginas un joven pelotero que le gusta pelotear y es bueno jugando, ahora le dicen que no puede jugar porque el contacto, igual sale jugar y regresamos sus monitores, ¿no? Entonces, es difícil a un chico que le esté diciendo, no, pero es que ahora ya no puede jugar, pero usualmente tienes que evitar los contactos, ¿no? Prevención, lo que hemos visto acá. ¿Qué vamos a hacer pues? ¿Cuál sería? Paciente con neutropenia inmune presenta
¿Es central? ¿La trombocitopenia inmune? ¿Un tiempo de hemorragia? No tiene nada que ver. ¿Va asociado con un 50% de casos? No, pero la médula ósea con aumento de plaqueta megakarocitos, sí, pues. Sí, entonces es como que yo estoy en una guerra y mando primero la carnada, muere, después mando los comandos, ¿no? Entonces, mientras cuando van perdiendo, voy sacando gente inexperta, ¿no? Más jóvenes. Igual muchos sacando plaquetas más jóvenes. Plaquetas más jóvenes es grande, ¿cierto? Con megakarocitos. Un paciente con poca trombocitopenia inmune se le trata inicialmente con corticoides, pero en situaciones especiales se asocia el tratamiento a alta dosis de gamma globulina venosa. ¿En cuál de las siguientes acciones puede estar afectado? Puede estar indicado el uso de gamma globulina. ¿Sí entendió la pregunta, no? No hay corticoides, pero en muchas situaciones pueden errar inmunoglobulina. Es un caso que van a tener ustedes. Corticoides han traído su cuerpo para que aquel le tiene náuseas. Han venido porque no tienen clase. Igual, esto yo te lo juro. En la mañana me levantaba cansado para pasar medicina. Y a pesar de eso he maltratado a mis residentes, ¿cierto? ¿Qué por qué soy malo? El residente es mi amigo, pero como es mi amigo no me puede contestar tonterías. Entonces él ya es R3. En cualquier momento le dicen, no llega un asistente y le dicen, pasa a visitar tú. O de repente un R3, el asistente está haciendo tú antes que el otro paciente y tiene que tomar decisiones. Entonces yo un poco más lloraba, pero hoy día llora, mañana llorará y después se secará su lágrima. No estamos formando un médico, no bebitas, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿De acuerdo? Brotes hemorrágicos graves, pues. Los brotes hemorrágicos graves, porque me dice, el paciente con curva de trombocitopenia autoinmune, sabemos qué. Si el paciente es hipertenso, claro que me interesa. La cifra de plaquetas menos 50.000, menos de 50.000. Entonces hemos dicho que va a relación con las plaquetas, con el número de plaquetas, no, cierto. Mayor de 60 tampoco, pero sí tiene hemorragias graves. ¿Sí? Brotes de hemorragias graves, ahí sí. Mujer de 36 años consulta con epistaxis a repetición, petequias y equimosis. Estamos hablando de piel y mucosa, ¿cierto? Las pruebas de laboratorio muestran una trombocitopenia con recuento de plaquetas de 4.000. El diagnóstico de presunción es del PTI. ¿Cuál de las siguientes es falsa? Puta, contra facilita, ya la vi la respuesta. Facilita. Si la responde, también se lo quiere. Ahí está más tipiado, dice. El diagnóstico de PTI se realiza por exclusión, descartando los otros procesos con aumento de trombocitopenia, ¿no? Es la 4. Sí, descartando, ahí sería descartando o eliminando, ¿no? ¿Sí? Se establece por exclusión, descartando otros procesos con aumento de trombocitopenia. ¿La cual?
Muchacha de 19 años, sin antecedentes médicos de interés, salvo un cuadro gripal, 19 jovencita, ¿no? Autolimitado de 3 semanas. Acude al servicio de urgencias con petequimiosis y aparición espontánea. En la operación física, la paciente se encuentra en buen estado general, afebril, normotensa, orientado en tiempo, espacio y persona. Se observan petequias diseminadas en miembro inferior, abdomen, equimosis, que es extremidad inferior, ¿ya? Abdomen, equimosis, pequeños en zona de cúbito. Se palpa enopatías ni esplenomegalia. No se palpa, imagínense. Analítica, revisa, ofrece los siguientes. Hemoglobina es 12, la mujer está bien, ¿cierto? La hemoglobina 2500 y las plaquetas 7000. O sea, de las 3 tiene una nomás, ¿no? En el estudio de foto de sangre periférica ofrece una morfología normal. Recuento depositario diferencial normal y el recuento plaquetario concorda en las cifras analizadas. Sin agregación plaquetaria. Bioquímica, proteinograma, normal. Beta 2 normal, HN normal. Clínica media destrucción. ¿Cuál de los siguientes en tratamiento inicial más adecuado? Inicial. Iniciamos con prednisona, ¿cierto? Dijimos prednisona, inmunoglobulina, ¿cierto? Más. La trombocitopenia mayormente congénitas es una enfermedad causada por anomalías plaquetarias, de la función plaquetaria congénita o adquiridos. En las adquiridas por uremia, hay pacientes con plaquetopenia por uremia elevada. Y frecuentemente lo dicen los pacientes con asobados elevados. Cuando tú ves a tu paciente, cuando estás a tu paciente y tienes una plaquetopenia, primero pide ecografía abdominal, descarta hepatopatía esplenomegalia. 2, pide uretrina para uricemia, ¿sí? ¿Sí? O descarta una enfermedad de neoplasia crónica o algún fármaco que te pueda estar produciendo. O mayormente, esto lo vamos a repetir más adelante, ¿ya? Esto lo vamos a repetir más adelante. Esto lo voy a repetir más adelante, ¿ya? Porque quiero... Antes de decir esto, quiero ver una cosa. Me interesa. Torres están sangrado en la agregación de plaquetas, ¿cierto? Y secundaria, cuando ya empieza la parte secundaria, cuando empieza el factor de coagulación, la formación del trombofibrina. ¿Sí? Ahí tiene las positivas del año pasado. Tengo que ver mis diapositivas. Ok, tengo que ver unos cuadros. Aquí vamos a conversar mayormente este problema de coagulación. Entonces, cuando hay hemostasia, es el cual celular y plasmática interactúan. Hay una hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Entonces vamos a tener que cuando mi paciente está sangrando, primero pongo una vasoconstricción, tapón plaquetario y después pongo una fibrina que ya entre las plaquetas hace un tapón fuerte y ya no sangra el paciente. ¿Quedó claro? Entonces tengo mi paciente, dijimos, si mi paciente tiene plaquetas, tiene petequias, hiperemia mucosa, inicio inmediato. Si el paciente está con coagulación, hematomas en articulación y trastornos más tarde. ¿Sí? Clínicamente lo que hemos conversado. Entonces tenemos acá, hemostasia primaria, hay una vasoconstricción y las plaquetas se adhieren en la lesión. Secundaria, mayormente actúan los factores de coagulación y la coagulación fibrinolysis o plasmina que afecta. Todo efecto, si yo formo trombos, plaquetas, tiene que haber un efecto que va en contra. Usted formaría un montón de trombos, de un infarto, ¿cierto? Entonces, al efecto que pongo plaquetas, por otro lado hay un efecto que destruye las plaquetas. ¿Sí? Que tiene que ver una hemostasia, una tranquilidad. Entonces, esta imagen, por favor, tomen atención, porque de aquí salimos todo y de aquí entendemos todo. Oye, casi lo voy a mi hijo menor porque me he perdido ¿cómo se me llama el poteo? Este es un vaso sanguíneo que se ha lesionado. ¿Sí? Los cortamos, analizamos sanguíneo, fase primaria. En la dijimos que primero va a haber una vasoconstricción y después se comienzan a adherirse las plaquetas. ¿Cierto? Hasta acá, la adhesión plaquetaria son hemostasia primaria. Pero vamos a entender también que la plaqueta tiene 3 fases: agregación plaquetaria,
adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. ¿Sí? Tenemos adhesión, me adhiero al vaso, activo y luego me agrego entre plaquetas. Y después de eso empieza la secundaria, formación de fibrina, que hace estable y ya dejo de sangrar. Y después desintegración del coágulo sanguíneo, que es la fibrinolisis. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Quedó claro para todos? ¿O vuelvo a repetirlo? Entonces, yo me corto, como este es el vaso que está lesionado, tengo hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria dijimos que mayormente el paciente tiene una vasoconstricción, ¿cierto? Comienza con la vasoconstricción. Entonces en el paciente mayormente luego se agregan las plaquetas. Hasta acá, vasoconstricción y las plaquetas hacen el tapón plaquetario, hasta ahí es hemostasia primaria. Entonces las plaquetas en esta tienen tres fases. Fase adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Adhesión, activación y agregación. Y luego comienza a aparecer actúan los factores de coagulación en la hemostasia secundaria para formar la fibrina. La fibrina con las plaquetas forman un tapón plaquetario con fibrina y ya deja de sangrar. Y a la vez, al mismo tiempo comienza a formar la desintegración del coágulo. Porque si no formo un efecto contrario, voy a formar muchos coágulos que va al cerebro, va al corazón y al pulso infartado. ¿Sí? Entonces, la hemostasia primaria, el vasoconstricción, formación de tapón plaquetario, formación de fibrina y fibrinolisis. ¿Quedó claro? Entonces, esta es la deuteria, la midopano, que me interesa, lo mismo ya. Acá. Este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Un vaso sanguíneo, y usualmente esta es la pared que debe ver todas las células endoteliales. Pero acá ha sido cortado. ¿Sí? Ha sido cortado. Tras del tejido endotelial existe el coágulo. ¿Sí? Mayormente el coágulo subendotelial, que está protegido por las células endoteliales. Pero al lesionarme, queda expuesto el coágulo subendotelial. ¿Quedó claro? Este coágulo subendotelial tiene que unirse a las plaquetas por medio del factor von Willebrand con la glucoproteína 1B. ¿Quedó claro? Y eso hace que yo me adhiera. Si yo no pero tengo el factor von Willebrand en mi pared, tiene que unirse con la proteína 1B, el 1B, para producir la adhesión plaquetaria. Si mis plaquetas no tienen la glucoproteína 1B, así tenga yo el factor von Willebrand, no se puede unir. Si yo tengo mi plaqueta, el factor 1B, y yo no tengo factor von Willebrand, tampoco se puede unir. ¿Quedó claro? Tienen que ver en el endotelio plaquetario el factor von Willebrand para que se una con la plaqueta pues, la glucoproteína 1B. ¿Quedó claro? Entonces, después que yo me adhiero, comienzo a activar las plaquetas. Activación plaquetaria por diferentes funciones. Por ejemplo, adenilfosfato, y acá tenemos antiglobulina 3, adenilfosfato es la acción de la clopidogrel, donde actúa el clopidogrel. Entramos en antitropina, acción de la aspirina. Pregunta examen. Entonces, y luego de esto, yo comienzo las plaquetas a agregarse. Me adhiero, las activo y comienza a formar el tapón. Tienen que unirse varias plaquetas, agregación plaquetaria. Ahí actúa la glucoproteína 2B3A. ¿Quedó claro? La 1B es de adhesión plaquetaria, 2B3A mayor serían de agregación plaquetaria. ¿Quedó claro? Vuelvo a repetirlo. Yo tengo un vaso sanguíneo con mis células endoteliales que me están protegiendo el colágeno endotelial, su endotelial. Yo corto, hay un corte, entonces expongo el colágeno su endotelial. Entonces, para que yo pueda, ¿cómo se llama?, evitar el sangrado, tengo que mi vaso sanguíneo que tiene el factor popular tiene que unirse con la glucoproteína 1B de las plaquetas. Adhesión plaquetaria, activo las plaquetas y luego que se agreguen las plaquetas juntas para formar un tapón plaquetario, la agregación plaquetaria. Pero la agregación plaquetaria ya lo hace la glucoproteína 2B3A. ¿Hasta ahí está entendido? Si está entendido, pues continuamos. Esto es parte de la misma esto. ¿Se acuerdan ustedes su clase de laboratorio? ¿Sí? Su clase, pero vamos al factor por su clase de laboratorio dijimos vía intrínseca y vía extrínseca. La vía intrínseca el factor tisular y el factor 7. Esto mayormente lo mido por medio de P.
Pero tengo la vía intrínseca, que es 12, 11, 10, 9. ¿Cierto? 9 y por ahí está el 8. También no. El 12, 11, 9 y 8. El 10 no, porque aquí está acá abajo. 12, 11, 9 y 8. ¿Quién lo mide? El TTPA. Luego, ambas actúan por 10 activado, ¿cierto? Se unen y va con el 5 y con el 5 y convenientemente con el calcio, actúan la vía común que actúan sobre la trombina, va a formar protrombina, formar trombina. Esta trombina actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrina, la capa de fibrina que hemos visto. ¿Quedó claro? Vuelvo a repetir. Ustedes tienen, su paciente tiene su laboratorio de función vía intrínseca, vía intrínseca. Vía extrínseca, factor tisular y 7, ¿cierto? Hasta ahí llega hasta activar el 10. En la vía, ¿cómo lo regulo? Por medio del TP. La vía intrínseca tengo 12, 11, 9 y 8. El 10 no. Ambos se unen con la vía extrínseca y activan el 10. Para el 10 activado. El 10 activado, junto con el 5 y el calcio, actúan sobre la protrombina para formar trombina y la trombina actúa sobre el para formar trombina. Anteriormente no había una agregación plaquetaria, ahora estamos formando los hilos de fibrina para formar el tapón exacto que vamos a utilizar. ¿Quedó claro? Entonces, si es así, continuamos acá lo mismo. Vía intrínseca de TPA, vía intrínseca de TP, protrombina, patrombina, no. Esta sería la fase 2, la fase de coagulación. ¿Sí? Este es el mismo floro. Esta es la acción antifibrinolítica. Mayormente, ¿qué hace la fibrinolisis? Limpiamos los coágulos de plaquetas, ¿cierto? Parte de la fibrinolisis actúa, plasmina. Vamos acá, PTI, esta es parte, a ver, una función, todo. Vamos a ver. Los mecanismos fisiopatológicos de hemostasia constan de todas las fases, excepto, ¿cuál es la fase? Menos una. Facilita, recontra facilita. ¿Cuál es? La E. ¿La D? La E. La E, porque es vasoconstricción, ¿cierto? No es vasodilatación, ¿no? Es vasoconstricción y tapón plaquetario. Después sería formación de fibrina y fibrinolisis. Acá. La B. La B lo voy a jalar. Si acá mayormente adhesión transparcial, agregación plaquetaria de glucoteína 2B3A, acá dice estabiliza la unión de las plaquetas al colágeno. Qué facilito. ¿Para qué me dicen sí que ustedes saben y no responden? ¿No se une para la adhesión plaquetaria? ¿Y el de acá no es agregación plaquetaria? Entonces, después lo jala uno. ¿O no? Nada puede ser. Es la D. ¿Ah? La inhibición del receptor plaquetario de fosfato, ¿cierto? Muy bien. Y ahí, ¿cuál es el papel del factor 8 en la coagulación? La C. Es un cofactor del factor von Willebrand, que lo vamos a hablar más adelante. Es un cofactor von Willebrand. ¿Vayan a acordar esa pregunta?
¿Cuál de las siguientes que acá intervienen? Dice, de los siguientes factores que intervienen en la cascada de coagulación, ¿cuál sintetiza el nivel de endotelium capilar? ¿Ahí cuál es? Extrínseca. ¿De ahí? Y no pueden salir fácil, y no pueden los alumnos de la CIPAN contestar las preguntas del ENAM. Son preguntas del ENAM. Lo que ustedes hacen son preguntas del ENAM. ¿Acaso el de la Pedro es más inteligente que ustedes? ¿O el de la UCE es más inteligente que ustedes? No. ¿Cuál es esta pregunta? Anitropina 3. ¿Ya? Como no hemos llegado otra vez. ¿Ya? Ahora dicho, recoloca cuál. Ahora se entendió, ¿cierto? Se entendió. Si ya se entendió. ¿Cómo se llama el doctor con lentes, el flaquito que se casó? El ¿El doctor. dónde? Ajá, con lentes. Si ya se entendió. Entonces tenemos acá una imagen más cerca. Tenemos mi tejido endotelial que está dañado y que he expuesto el colágeno endotelial. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan que lo hemos visto por este lado? Ahora lo tenemos en este lado. Entonces tengo en la pared el factor von Willebrand con su cofactor 8. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esta tiene que unirse con la glucoproteína 1B. Esto es lo que hemos conversado. ¿Quedó claro? Ahora sí quedó claro, este concepto de imagen es mucho más grande. Entonces tengo mis células endoteliales que estaban dañadas, que protegían el colágeno, entonces expone al colágeno endotelial. Componente del factor von Willebrand con su factor 8, tiene que unirse con a la proteína por el grupo. ¿Cómo se llama esta acción? Adhesión plaquetaria. No es activación plaquetaria ni es agregación plaquetaria. Si es así, entonces señores, yo me en esta enfermedad, ¿qué es la enfermedad von Willebrand? La enfermedad von Willebrand es un incremento de predisposición de sangrar como si se tratara de una deficiencia plaquetaria. ¿Por qué? Porque no se tienen plaquetas, no están funcionando. Es como si tuviera, ¿cierto? Es como si mi plaqueta no tuviera plaquetas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo factor von Willebrand, ¿cómo se une la plaqueta con el colágeno endotelial? En la pregunta dice, es la que hace la unión, establece la unión, ¿cierto? Entonces, en esta enfermedad, yo no tengo el factor von Willebrand. Entonces, yo tengo plaquetas, pero no se une. Es como si mi sangrado es como si fuera plaquetario, pero no tengo plaquetas. O se dice, incremento predisposición de sangrar. ¿Cómo se trata una deficiencia plaquetaria? Debido a la carencia del factor von Willebrand. Es autosómicamente dominante, es una enfermedad de coagulación congénita más frecuente. Las plaquetas se agregan entre ellas bien, pero no se adhieren al vaso. ¿Quedó claro el concepto? ¿Ha quedado claro el concepto para todos? Entonces, mayor exposición de sangrar en piel y mucosas como problema con plaquetarios, ¿cierto? Empeora tras el uso de aspirina. ¿Por qué no debo utilizar aspirina? ¿Por qué? ¿Cuál es la acción de la aspirina? Antiagregante plaquetario. Entonces, y encima de que tengo un problema de lesión, encima voy a afectar la agregación. ¿Se dan cuenta que no puedo utilizarlo? Dijimos que en la fase plaquetaria adhesión, activación y agregación. Y encima que mi problema es a esa adhesión y encima le voy a afectar con la agregación, va a sangrar más mi paciente, ¿cierto? Entonces está contraindicado la aspirina. El tratamiento es desmopresina. El factor von Willebrand se incrementa en embarazo, por lo que las hemorragias son raras. Pregunta examen. ¿En qué momento el paciente de la vida, el paciente con factor von Willebrand tiene menos hemorragias? ¿Cuándo está en el embarazo? Si la hidroxina no es efectiva, utilizar factor 8. Anteriormente era más el funcionamiento. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Que el factor 8, si está activo, mayormente el factor von Willebrand se une en gran variedad de moléculas. El factor 8 se puede unir mientras que está inactivo en la circulación, ya que si no está unido, se le da rápidamente. El factor 8 se libera por la acción del androbina.
Acá, pregunta examen. ¿Dónde se une con quién el factor Willebrand? Grupo proteína 1B. 1B. Según otros receptores cuando están activados, por ejemplo, trombina. Es un paciente con factor von Willebrand que está, dijimos que es como si fuera un problema plaquetario. Petequias en piel o mucosa, ¿cierto? ¿Tratamiento cuál es? ¿Cuál sería? La. Factor von Willebrand, termoplasina. El crío precipitado. Aumenta el factor von Willebrand, ¿cierto? Acá. ¿Cuál será la respuesta? 8. ¿No? Un 18. Va. Un 18. 12. 10. Un 18 resto. 8. ¿Cuál sería? La deficiencia de cuál de los siguientes factores prolonga el TTPA, ocasionando una hemorragia. ¿Ah? El 9. Por eso vamos a empezar ahorita hemofilia A, hemofilia B. ¿Cierto? Yo tengo un el TPA elevado y tengo que el TPA está elevado, entonces yo digo, caramba, si está el déficit el 8, hemofilia A, si está el déficit el 9, hemofilia B. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para todos? Si el TPA, mi paciente con el TPA elevado, pido mi factor 8 y factor 9. Tengo el déficit factor 8 hemofilia A, tengo el factor 9 hemofilia B. Entonces el resultado de mayormente hemofilia A con factor 9 hemofilia B, lo cual conduce a un incremento de riesgo exagerado. Ambos tipos van ligados a cromosomas X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y no tienen la enfermedad, pero transmiten al hijo varón quien padece la enfermedad. La hemofilia es 6 veces más frecuente que la hemofilia B. En términos de Dios es algo así. ¿Sí? Ella se pide Sánchez y yo me pide Sánchez. Voy a quitarme un poco de edad y va a decir como si fuera, porque me parezco más a su papá, en este caso sería su hermana, ¿sí? Y ella va a ser nuestra mamá, ¿sí? Nuestra mamá tiene hemofilia, ¿sí? Y ella tiene un cromosoma dañado y ella tiene un cromosoma X, porque ¿dónde está el cromosoma? X. Ella tiene 2 cromosomas X, tiene uno normal y uno dañado, ¿sí? Ella le hereda el dañado a ella y me hereda el dañado a mí. Ella le hereda el cromosoma X dañado que tiene otro cromosoma X, por eso no le da la enfermedad. Pero yo tengo Y y tengo un solo X y encima me da el X dañado. A mí me va a dar enfermedad y a mi hermana no. ¿Quedó claro el concepto ahora sí? ¿Quedó claro? Ya hermanita, ya mamá, entonces ya quedó claro, ¿sí? Lo que yo era alumno de medicina y estaba votando por servicios de hematología con una doctora, no recuerdo porque es el visto que había estado en Estados Unidos, y este es una martroma, es un hematoma en rodilla. Había un chico, ¿cómo se llama?, que siempre llegaba y era bien borrachito. Y entonces la doctora decía, deja de tomar, vamos a decirle Pancho, deja de tomar, Pancho, deja de tomar. El Panchito le gustaba tomar y cada vez se metía su porrazo. Y cada vez que se metía su porrazo, tenía martromas. Y estos amartromas con el tiempo te van a producir artrosis. Ya ha pasado que cada vez acabé la universidad, me fui internado, me fui a mi CERU, me dediqué buenos años como el médico general, hice mi especialidad, ya fui a R2, estamos en 2016 y el chico ya caminaba así. Ya estaba las rodillas ya con artrosis bastante marcadas por las amartromas. Pueden tener claro mayormente el concepto. Entonces, ¿sí saben? ¿Cuál sería la respuesta? Facilísima, ¿cierto? ¿Cierto? Y no son fáciles las preguntas de Lampa que lo respondan ustedes en el examen. Entonces, pregunta de Lampa, chicos. Examen que van a estar ustedes caminando. Entonces, la hemofilia por severidad es de acuerdo al porcentaje de factor que tengo. Si yo tengo leve,
quiere decir que tengo más del 5% o más del 15-35, su libro dice 5-35-25, ¿cierto? Si yo tengo moderada, tengo mayormente de 1 a 5%, y severa, tengo menos de 1% o no tengo nada. Severa dice tengo menos de 1% o no tengo factor de población. Moderada tengo de 1 a 5% y leve tengo más del 5%, 35, 25%. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Para todos quedó claro? Entonces, esto es así. Si yo tengo de 30 al 5, sangro menos porque tengo más control de población. Si tengo del 5 a 10, menos que de acá sangro, y si no tengo nada, me voy de hemorragia. Este vasito les va a explicar la severidad. ¿Sí? Clínicamente, si el paciente es leve, casi siempre pasa inadvertido, en edad adulta, solo cuando ocurren algunas cirugías extensas postoperatorias. Estamos hablando del 5 al 25%, ¿cierto? Moderado, del 1 al 5% de porcentaje, tiene menos sangrado espontáneo y alto riesgo de hemorragia tras una cirugía o un trauma. Y severo en cualquier momento. Espontáneo lo pueden o no. Menos del 1% no tiene. Si es así, ¿cuál es la respuesta? Acá es el 100%. Acá. Antes se llamaba la reina Victoria, se creía que era la reina de ¿cómo se llama? De los Sí. real, ¿no? Y te cuenta la historia. Yo fui a un ministro de hemofilia y se acabó la enfermedad real. No solamente era lo que se creía que todos sus familiares tenían, ¿no? Querían que una enfermedad real, pero no lo es. Entonces, en este paciente le pido mi hemograma para descartar que tenga plaquetopenia, mi ITP y TTPA. Y le encontré cuántas te alterado de todo eso. Hemofilia. TTPA. TTPA, ¿cierto? Entonces, vía intrínseca 9, 12, 9, 8, ¿cierto? ¿Cuál es el TTPA? ¿Qué pasa el tratamiento? Si el paciente no tiene, le doy pues. No tiene factor 8, le doy factor 8, el factor 9, el factor 9, ¿no? El tratamiento, si es moderado, desmopresina, especialmente para procedimientos invasivos. Si es leve, si es moderada, desmopresina o factor 8. Si es severa, factor 8 recombinante. La desmopresina actúa liberando el factor 8, son dos entidades depositadas. Y la desmopresina no funciona en hemofilia, pregunta examen. La desmopresina no actúa en hemofilia B. Si es así, respóndeme la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La C. ¿Qué grado sería? ¿Ah? Leve. ¿Y si te pongo 5? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ahí? Pero puede ser la B y la C. ¿Cierto? Sí. Si yo te pongo menos del 1%, Ya, sí, la B. la B. ¿Sí quedó claro el concepto ahora? Sí. ¿Qué le pongo? Factor 8. No tengo factor 8, factor 8. No tengo factor 9. Si te pongo hemofilia B, ¿qué le pongo? 9. Factor 9. ¿Qué cromosoma? ¿Te acuerdas que mi mamá me estaba dando a mi hermanita y a mí? El X. X, ¿no? Sí. Otra pregunta regalada. ¿La B? La. O sea, todos tienen. Dice, ¿cuál es la siguiente combinación hemorrágica? Excepcional. Todos tienen, pero menos la menorragia. Menos. Pero todos haya. Digo que no haya menorragia, pero la más excepcional. Niño de 18 años, 18 meses de edad.
calendario vacunal completa hasta la fecha. Que consulten servicios de urgencias por tumefacción en rodilla derecha, va a jugar en el parque sin traumatismo evidente. Sin traumatismo evidente, ¿ah? En el examen de análisis dirigida, la madre refiere que es un tío de ella tiene problemas similares. Congénito. ¿Sí? ¿Se acuerdan la reina Victoria? Todos sus familias es congénito. Ligado al cromosoma X, hereditario. ¿Sí? La exploración ecográfica es compatible con amartrosis. Y en la analítica se destaca el alargamiento del TTPA. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Hemofilia. Hemofilia. Fácil las preguntas, ¿sí o no, chicos? Fácil las preguntas, no se puede quejar. ¿Listo? ¿Recuerdan? ¿Sí? Y ahora vamos acá. Si yo no tengo el 1B, sería síndrome de Werner-Solier. ¿Se acuerdan que estábamos anteriormente? Yo tengo factor por Willenbrand, pero no tengo la 1B en mis plaquetas. Yo no me puedo adherir. Y si ausencia de eso se llama el síndrome de Werner-Solier. ¿Sí? Dijimos que el globutina 2B, 3A se encarga de qué? ¿Qué fase las plaquetarias que eran? La agregación plaquetaria. Si yo no tengo trombocitopenia de plasma. ¿Quedó claro? Y esto ya es más congénito. Lo que quería. ¿Te acuerdas que estaba en la pregunta anterior, pero que lo cortamos por acá para que podamos entender? Esta es parte de lo mismo. Esta es parte de su diagnóstico que va a definir. ¿Ya? Vamos a ver acá. ¿Cuál sería? La C. Anticoagulante plaquetario. Descansamos un minuto. Y luego esta acabamos. Chicos, ¿entendió la clase hasta acá?